Introducción. El mito de las malas ventas. No es el mercado, eres tú. Muchos vendedores creen que su problema es el producto, el precio o la situación del mercado. Se dicen a sí mismos que las cosas están difíciles, que los clientes están más exigentes o que la competencia es desleal. Pero mientras tanto, otros vendedores, con el mismo producto, en el mismo mercado, con los mismos precios, están cerrando ventas todos los días. La diferencia no está afuera. Está en cómo piensas, en cómo hablas, en cómo escuchas y en cómo conectas. La mayoría de las veces, no vendes poco porque el mercado está mal. Vendes poco porque estás vendiendo mal. Y eso es una excelente noticia. Porque si el problema fueras tú, también lo es la solución. El verdadero vendedor profesional no busca excusas. Busca puntos ciegos. Busca esas pequeñas acciones que, cuando se repiten, generan grandes resultados. Entiende que cada venta empieza mucho antes de que el cliente diga una palabra. Empieza en su mentalidad. Empieza en su manera de ver el mundo. Porque vender no es un acto mecánico. Vender es un acto profundamente humano. Es entender cómo funciona la mente de quien tienes al frente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus frustraciones, qué sueña, qué quiere evitar y qué está dispuesto a escuchar. Si no sabes esto, todo lo que digas es ruido. Si lo entiendes, cada palabra que uses puede ser una llave. El primer gran error en ventas es creer que tu trabajo es convencer. Esta mentalidad te coloca en una posición de lucha. Sientes que tienes que ganar, y para ganar, el cliente tiene que perder. Pero las ventas no son una batalla. Son una alianza. Tu trabajo no es imponer una decisión, es iluminar un camino. No estás ahí para cerrar una transacción, estás ahí para abrir una transformación. El cliente no te necesita como vendedor. Te necesita como guía. Alguien que entienda su problema mejor que él mismo. Alguien que le muestre con claridad cómo salir de donde está y llegar a donde quiere estar. Cuando entiendes esto, dejas de vender productos y empiezas a vender futuros deseados. Eso cambia todo. Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Por qué alguien debería comprarte a ti y no a otro? Si tu respuesta se basa solo en características técnicas, en beneficios superficiales o en precios competitivos, estás compitiendo en el nivel más bajo. Porque lo que realmente mueve a las personas no es la lógica, es la emoción. La decisión de compra es emocional. La justificación es racional. Primero sienten, después piensan. Entonces, si no conectas con su emoción, nunca llegarás a su decisión. Aprender a vender es, en esencia, aprender a crear emociones de confianza, de certeza, de esperanza. Emociones que hacen que el cliente sienta que lo que ofreces no es una opción más, es la única opción que hace sentido. La mayoría de vendedores hablan demasiado. Intentan impresionar. Recitan características. Se enfocan en lo que su producto puede hacer. Pero el cliente no quiere escuchar eso. El cliente quiere saber una sola cosa: ¿cómo esto mejora mi vida? Si no puedes responder a esa pregunta con claridad, no estás vendiendo, estás informando. Y la información no mueve decisiones, la transformación sí. Por eso, los grandes vendedores no venden objetos ni servicios. Venden resultados. Venden soluciones. Venden cambios visibles, deseables, reales. Deja de hablar de ti, empieza a hablar de él. Deja de hablar de lo que tú sabes, empieza a preguntar lo que él necesita. El vendedor promedio teme al silencio. Quiere llenar cada espacio con palabras. Pero los mejores vendedores entienden que el silencio bien usado es una herramienta de poder. Porque en el silencio, el cliente reflexiona. En el silencio, el cliente revela. Y en el silencio, tú puedes escuchar lo que realmente importa. Aprende a callar para entender. Aprende a observar para leer señales. Aprende a hacer preguntas que abran puertas, no que cierren posibilidades. En ventas, el que pregunta domina. El que escucha gana. Y el que comprende de verdad, cierra sin presión. Olvida por un momento lo que crees que sabes sobre vender. Lo que aprendiste viendo a otros que solo repiten lo mismo sin resultados. Olvida la necesidad de impresionar. Porque en el mundo real, lo que más vende es la claridad. La claridad en tu mensaje, en tu energía, en tu intención. Cuando hablas desde un lugar auténtico, sin presión, sin necesidad, sin ansiedad por cerrar, el cliente lo siente.
La gente no compra solo lo que dices. Compra como lo dices. Compra la seguridad que transmites. Y esa seguridad solo puede venir de una cosa: saber que no estás ahí para manipular, estás ahí para servir. El vendedor que sirve con poder, cierra con facilidad. El que da valor primero, recibe valor después. Y el que entiende al cliente mejor que su competencia, siempre tiene ventaja. Este no es un juego de trucos, de frases mágicas ni de libretos rígidos. Es un juego de comprensión humana. Si quieres vender más, entiende más. Si quieres influir más, conecta más. Si quieres cerrar más, escucha más. Porque vender no es gritar más fuerte, es hablar más claro. No es decir más cosas, es decir las cosas correctas. Y esas cosas solo las descubres cuando dejas de pensar en vender y empiezas a pensar en transformar. Si cada vez que hablas con un cliente estás pensando la comisión, estás en la frecuencia equivocada. Tu enfoque no debe ser el cierre, debe ser la conexión. Porque cuando conectas, el cierre ocurre solo. No necesitas empujar, solo necesitas mostrar con claridad. La mayoría de las ventas que no se cierran es porque el cliente nunca sintió que tú lo entendías. Nunca sintió que estabas ahí para ayudarlo. Solo sintió que querías vender. Y eso, hoy más que nunca, aleja. El nuevo cliente no quiere ser persuadido. Quiere ser comprendido. Y quien comprende, domina. Desde ahora, cada conversación que tengas con un cliente es una oportunidad de aportar claridad, valor y dirección. No importa si vendes seguros, cursos, autos, servicios o intangibles. Lo que vendes, en el fondo, es una promesa de cambio. Y tu trabajo es mostrar que ese cambio es posible, real y alcanzable contigo. Esa es la venta que transforma. La que no se siente como presión, sino como decisión lógica y emocional al mismo tiempo. La venta que no es una lucha, sino un acuerdo. La venta que no es un cierre, sino un nuevo comienzo. Y esa es la venta que estás a punto de dominar, si estás dispuesto a dejar atrás las excusas y tomar total responsabilidad por tus resultados. Pero antes de continuar, dinos desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. El error más común del vendedor promedio. Uno de los errores más comunes y costosos que comete el vendedor promedio es pensar que vender es hablar. Mientras más habla, más cree que está avanzando. Llena al cliente de información, características, detalles técnicos, cifras y ventajas del producto, como si las palabras por sí solas tuvieran el poder de cerrar una venta. Pero esa creencia es una trampa silenciosa. Porque la venta no ocurre cuando el vendedor habla mucho, sino cuando el cliente siente que ha sido entendido. Y eso solo sucede cuando el vendedor escucha, observa y adapta su mensaje a la realidad emocional del cliente. Hablar demasiado no es solo inefectivo, es contraproducente. Porque satura, desconecta, aburre. Cada palabra de más es una oportunidad perdida para conectar. Cada intento de impresionar con conocimientos técnicos sin contexto es un paso hacia el rechazo. La mente humana no responde al exceso de datos, responde al impacto emocional. Y eso no se logra hablando mucho. Se logra diciendo lo justo, en el momento preciso y de la manera correcta. El vendedor que cree que hablar más es vender mejor cae en la ilusión del protagonismo. Se vuelve el centro de la conversación, olvidando que el verdadero protagonista es el cliente. Y cuando el cliente siente que la conversación gira en torno al vendedor, se desconecta. Nadie quiere ser parte de una transacción donde no se siente visto, escuchado ni comprendido. Un vendedor que habla demasiado transmite ansiedad, inseguridad y falta de estrategia. En cambio, un vendedor que escucha, que hace pausas, que deja espacio al silencio, que pregunta con intención, proyecta confianza y control. Porque vender bien no es hablar mucho, es comunicar con precisión. No es demostrar lo que sabes, es demostrar que comprendes lo que el cliente necesita. Otro error igual de frecuente y dañino es vender el producto en lugar de vender la transformación. La mayoría de los vendedores están entrenados para describir lo que venden, las funciones, las especificaciones, los beneficios, los componentes. Pero eso no es lo que el cliente está comprando. Nadie compra un seguro de vida por la cobertura. Nadie compra un gimnasio por las máquinas.
Nadie compra un celular por la cantidad de megapíxeles. La gente compra lo que cree que obtendrá gracias a ese producto. Compra la emoción, la seguridad, el estatus, la comodidad, la tranquilidad, la validación. Lo que el producto es importa mucho menos que lo que el producto hace sentir. Y si como vendedor no entiendes esa diferencia, seguirás vendiendo desde la superficie, sin tocar la fibra del deseo que impulsa la decisión real de compra. Vender el producto es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Solo necesitas memorizar características. Pero vender la transformación requiere inteligencia emocional, empatía y visión. Requiere ver más allá del objeto o servicio y visualizar el impacto que puede tener en la vida del cliente. Por eso, los grandes vendedores no venden el qué, venden el para qué. No hablan de funciones, hablan de futuros. No explican el producto, revelan lo que el cliente puede lograr con él. Esa es la diferencia entre un vendedor que genera transacciones ocasionales y uno que crea relaciones duraderas. Porque cuando el cliente siente que tú no solo le estás vendiendo algo, sino ayudando a transformarse, confía en ti, vuelve a ti, te recomienda. Muchos vendedores fracasan porque no entienden esta diferencia y caen en conversaciones vacías. Creen que están siendo persuasivos cuando en realidad solo están informando. Y la información sin emoción no genera acción. Un cliente puede saber todo sobre tu producto y aún así no comprar, porque no ha sentido que eso cambiará su vida. Por eso hay ventas que parecen seguras y luego se esfuman. Porque el vendedor nunca se tomó el tiempo de descubrir qué es lo que realmente quiere el cliente. Y sin eso, cualquier propuesta suena igual que las demás. No destaca, no toca, no convierte. Hay cientos de ejemplos de ventas fallidas por este enfoque equivocado. Un vendedor de tecnología que muestra con orgullo las especificaciones de su sistema, pero nunca pregunta qué problema específico quiere resolver el cliente. Un agente inmobiliario que habla sin parar de los metros cuadrados, los acabados y la ubicación, pero no se detiene a entender qué tipo de vida quiere construir esa familia en ese hogar. Un coach consultor que repite las ventajas de su programa, pero nunca indaga qué desafío interno tiene su prospecto, que lo frena, que lo desespera, que sueña con cambiar. Todos ellos creen que están vendiendo bien porque tienen un buen discurso, pero ese discurso no entra al corazón del cliente. Y sin corazón, no hay decisión. La venta es un proceso de conexión profunda. Requiere detenerse, hacer pausas, mirar al cliente no como un número más, sino como una historia en proceso. Requiere hacer preguntas que revelen lo invisible. Preguntar no por lo obvio, sino por lo que duele, por lo que incomoda, por lo que se desea profundamente. Y una vez que descubres eso, alinear tu propuesta con esa transformación que el cliente desea. Cuando logras eso, no tienes que convencer. El cliente siente que tu solución es la respuesta que estaba buscando. Y ahí es cuando ocurre la venta natural, fluida, sin resistencia. Así que si tus ventas están estancadas, no corras a cambiar tu producto, tu presentación o tu logo. Cambia tu enfoque. Deja de hablar tanto. Empieza a preguntar mejor. Deja de explicar tu producto. Empieza a descubrir qué quiere lograr tu cliente. Abandona la necesidad de impresionar. Adopta la decisión de transformar. Esa es la diferencia entre un vendedor promedio que habla por hablar y uno extraordinario que escucha para impactar. No se trata de cuánto dices. Se trata de cuánto haces sentir. Porque al final del día, la gente no recuerda todo lo que dijiste, pero nunca olvida cómo la hiciste sentir. Y eso, más que cualquier técnica, es lo que realmente vende. Capítulo 2. La psicología del cliente. Cuando un cliente está frente a una decisión de compra, su mente no está evaluando solamente lo que ve o escucha. Está procesando emociones, recuerdos, miedos, deseos y hasta inseguridades. Detrás de cada compra hay un conjunto de motivaciones invisibles que actúan como fuerzas silenciosas. Algunos compran por miedo a quedarse atrás, otros por deseo de validación social, otros porque quieren sentir que tienen el control. Incluso las compras más simples están cargadas de significado emocional. Entender qué pasa realmente por la mente de quien compra es el primer paso para convertirse en un vendedor de alto nivel. No basta con conocer el producto. Hay que conocer a la persona. Porque el cliente no está comprando el objeto. Está comprando lo que ese objeto representa para él. Y eso puede variar radicalmente de una persona a otra. El error común es suponer que todos los clientes piensan igual o compran por razones lógicas.
Pero la mayoría de decisiones de compra son profundamente irracionales, aunque luego se justifiquen con argumentos racionales. La mente del comprador es un campo de batalla entre lo que desea y lo que teme, entre lo que quiere lograr y lo que quiere evitar. Si como vendedor no entiendes esa dinámica, seguirás enfocándote en lo superficial, en lo visible, y dejarás escapar lo más poderoso, la verdadera razón detrás de la compra. La clave está en observar más allá de las palabras. Escuchar lo que no se dice. Identificar el lenguaje corporal, los silencios, las contradicciones, los gestos. Cada cliente revela mucho más de lo que parece, si sabes dónde mirar. Uno de los mayores obstáculos para lograr esa comprensión profunda es el ego del propio vendedor. Muchos vendedores están más preocupados por sonar inteligentes que por ser útiles. Quieren demostrar experiencia, autoridad, dominio. Y aunque eso pueda parecer una buena estrategia, lo cierto es que termina alejando al cliente. Porque cuando el vendedor habla desde su ego, convierte la venta en una competencia. Y el cliente no quiere competir, quiere sentirse entendido. No quiere estar frente a alguien que sabe más que él, quiere estar frente a alguien que lo respeta, lo escucha y se interesa genuinamente por su situación. El ego del vendedor crea una barrera invisible, porque transmite juicio, urgencia, superioridad. Pero la venta efectiva nace desde la empatía, desde el deseo real de ayudar. Dejar el ego fuera de la conversación es uno de los actos más poderosos y difíciles para un vendedor. Requiere humildad, presencia y madurez. Requiere dejar de pensar en el cierre, en la comisión o en impresionar, y comenzar a pensar en servir, en descubrir, en acompañar. Cuando el cliente siente eso, baja sus defensas. Se abre. Confía. Porque no siente que le están vendiendo, siente que lo están ayudando. Y en ese estado mental es donde las decisiones se toman con más facilidad. El vendedor que logra crear ese espacio no necesita empujar. Solo necesita guiar. Identificar las motivaciones ocultas de un cliente es un arte. No están a la vista. No están en lo que dice al principio. Muchas veces, ni siquiera están claras para el propio cliente. Por eso, el vendedor debe actuar como un explorador. Debe hacer preguntas que no sean obvias. No solo qué estás buscando, sino qué estás intentando cambiar en tu vida con esto. No solo qué te interesa, sino qué te preocupa de no tomar una decisión ahora. Las verdaderas motivaciones se esconden detrás del lenguaje lógico. Y solo emergen cuando el vendedor sabe crear un espacio de confianza. Las personas revelan lo que sienten solo cuando se sienten seguras. Y eso no ocurre con un discurso pulido. Ocurre con una escucha auténtica, con preguntas inteligentes, con pausas bien usadas, con energía de servicio. Hay motivaciones profundas que impulsan la acción, el deseo de reconocimiento, la necesidad de seguridad, el anhelo de libertad, el miedo al fracaso, el deseo de pertenecer, la necesidad de controlar, el impulso por superarse. Cada cliente tiene su propio sistema de valores y prioridades. Por eso no se puede vender igual a todos. Lo que es importante para uno, puede ser irrelevante para otro. Y solo a través del diálogo, la exploración y la empatía es posible descubrir qué es lo que realmente mueve a cada persona. Esa motivación es la palanca que activa la venta. Si la encuentras, puedes alinear tu propuesta con ella y entonces todo cobra sentido para el cliente. Si no la encuentras, estarás disparando al aire, esperando que algo funcione. El dolor real también está oculto. Pocas personas te dicen de entrada cuál es su miedo más profundo o su frustración más grande. Pero ese dolor está ahí, guiando sus decisiones, condicionando sus pensamientos. Algunas personas compran para evitar sentir fracaso. Otras compran para demostrar algo a los demás. Algunas compran por miedo a no estar preparadas. Otras por miedo a quedarse atrás. Si como vendedor logras tocar ese dolor, no para manipular, sino para mostrar comprensión, estás en una posición de influencia real. Porque ahora el cliente siente que tú entiendes su mundo interno. Y eso vale más que cualquier argumento técnico. La venta es un proceso psicológico antes que un proceso comercial. Si entiendes la mente del comprador, puedes guiar la conversación con suavidad y precisión. Puedes anticiparte a sus objeciones. Puedes hablarle en su idioma emocional. Puedes mostrarle cómo tu solución no solo resuelve un problema técnico, sino cómo alivia una tensión interna. Y eso es lo que genera una conexión profunda. Vender no es transmitir información.
Vender es transmitir comprensión. Y la comprensión solo ocurre cuando el vendedor sale de sí mismo y entra en el mundo del cliente con curiosidad, respeto y propósito. El vendedor promedio reacciona ante lo que ve. El vendedor excepcional interpreta lo que no se ve. Ese es el juego real. No quedarse en la superficie. No conformarse con respuestas estándar. Ir más allá. Preguntar mejor. Escuchar de verdad. Prestar atención a los detalles que otros ignoran. Y, sobre todo, dejar de asumir. Porque cada cliente es una historia única. Y cuando tratas esa historia con profundidad, con estrategia y con empatía, la venta se vuelve inevitable. No por presión, sino por conexión. Porque en el fondo, todos queremos lo mismo, ser comprendidos, ser guiados y sentir que estamos tomando la mejor decisión. Si tú logras provocar eso en cada conversación, nunca más tendrás que perseguir clientes. Ellos llegarán a ti por cómo los haces sentir. Y eso, en el mundo de las ventas, es poder real. Capítulo 3. Las ventas no son de productos, son de problemas. En el mundo real de las ventas, quienes entienden que el cliente no está comprando un producto, sino buscando resolver un problema, son los que cierran con consistencia y autoridad. El error más común es comenzar una conversación intentando vender algo sin haber entendido lo que realmente necesita la persona frente a ti. Es como si un médico recetara medicina antes de hacer un diagnóstico. Nadie confiaría en un doctor que no hace preguntas, que no explora síntomas, que no indaga en el historial del paciente. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacen miles de vendedores todos los días. Ofrecen soluciones antes de entender cuál es el verdadero problema. Vender como un médico significa escuchar con profundidad, formular las preguntas correctas, entender la raíz de la situación y solo entonces presentar una recomendación. Cuando vendes desde el diagnóstico, tu propuesta se vuelve inevitable. Pero cuando vendes desde la suposición, lo que ofreces pierde poder, claridad y conexión emocional. Vender no es empezar hablando, es empezar preguntando. No se trata de impresionar, se trata de investigar. Un vendedor que llega a una conversación con una mentalidad de diagnóstico no se comporta como un promotor, sino como un experto. Alguien que quiere entender, no simplemente convencer. Alguien que se interesa primero por el cliente y no por el cierre. Este cambio de enfoque transforma toda la energía de la conversación. El cliente baja la guardia porque no se siente presionado, sino acompañado. No percibe que le quieren vender algo, percibe que quieren ayudarlo a aclarar algo. Y cuando un cliente siente que tú comprendes su situación mejor que nadie, ya has ganado su atención, su confianza y, muchas veces, su decisión. Antes de mencionar siquiera una ventaja de tu producto, tienes que hacer una serie de preguntas clave que te permitan construir el contexto correcto. ¿Cuál es el principal problema que estás enfrentando ahora mismo en esta área? ¿Qué has intentado hacer para solucionarlo? ¿Qué resultado esperabas obtener y no conseguiste? ¿Cuánto tiempo llevas cargando con este problema? ¿Cómo te afecta en tu vida diaria, en tus emociones, en tus resultados? ¿Qué pasaría si esto continúa igual durante los próximos 6 meses? ¿Qué lograrías si pudieras resolver esto hoy mismo? Cada una de estas preguntas está diseñada para sacar a la luz el problema real, no el aparente. Porque lo que el cliente dice al inicio no siempre es lo que realmente le duele. Y muchas veces, ni siquiera él tiene claro qué está buscando. Pero si tú haces las preguntas correctas, puede descubrirlo contigo. Y ese descubrimiento conjunto es uno de los momentos más poderosos en cualquier proceso de venta. Las preguntas no son solo herramientas informativas, son instrumentos de influencia. Cada vez que haces una buena pregunta, estás guiando el pensamiento del cliente. Estás ayudándole a organizar su caos mental. Estás permitiendo que verbalice cosas que hasta ese momento solo sentía, pero no entendía. Y cuando una persona pone en palabras su dolor o su frustración, automáticamente siente que está avanzando. Eso crea un lazo contigo. Te posiciona no como alguien que quiere vender, sino como alguien que ayuda a pensar. Y esa es la figura más influyente que puedes tener en ventas, la del guía mental, la del clarificador, la del facilitador de decisiones. Además, cuando preguntas antes de ofrecer, tienes la capacidad de personalizar tu mensaje. Ya no hablas desde lo genérico, hablas desde lo específico. No dices este producto tiene esta ventaja, dices esto resuelve exactamente lo que acabas de describir. No dices esto sirve para todos, dices esto encaja con lo que tú estás viviendo ahora.
Y esa personalización es la clave de la urgencia. Porque cuando el cliente siente que tu propuesta está alineada milimétricamente con su problema, el deseo de actuar crece de forma natural. La urgencia no se crea con presión, se crea con precisión. Y esa precisión viene del diagnóstico. El lenguaje que despierta interés y urgencia no es agresivo ni exagerado. Es un lenguaje enfocado en consecuencias. En lugar de decir este producto es buenísimo, di esto evita que sigas perdiendo tiempo con soluciones que no funcionan. En lugar de decir es una gran oportunidad, di esto resuelve exactamente la frustración que llevas meses cargando. El interés se despierta cuando el cliente siente que habla su idioma. La urgencia aparece cuando se da cuenta de que el costo de no actuar es mayor que el costo de actuar. Tu trabajo no es empujar, es iluminar ese costo oculto. Mostrar lo que pasa si no cambia. Hacer tangible el precio de quedarse donde está. Vender como un médico no significa ser frío o distante. Significa tener un método. Significa no caer en la ansiedad de querer hablar antes de entender. Significa crear una conversación que esté centrada en el cliente, no en el producto. Significa moverte con la certeza de que cada persona tiene un problema que necesita solución, y que tu trabajo es descubrirlo, no asumirlo. Es una postura profesional, madura, estratégica. Y cuando adoptas esa postura, te das cuenta de que vender no se trata de manipular emociones, sino de activar conciencia. Porque muchas veces, el cliente no compra porque no ha entendido que le está costando no resolver su situación. Y tú puedes ser ese espejo que lo ayude a ver con claridad. El diagnóstico profundo no solo mejora tus cierres. Mejora tu reputación, tu confianza y tu conexión con cada persona que atiendes. Porque no todos te comprarán hoy, pero todos recordarán cómo los hiciste pensar. Y muchas veces, ese recuerdo es lo que hace que vuelvan después. Un vendedor que diagnostica es un vendedor que deja huella. Porque mientras otros hablan sin parar, él escucha, indaga, descubre y propone solo cuando tiene la certeza de que lo que ofrece tiene sentido. Esa es la venta que trasciende. La venta que transforma. La venta que no se siente como una venta, sino como una solución esperada. Y esa es la venta que está en tus manos dominar si decides dejar de vender productos y empezar a resolver problemas de verdad. Capítulo 4. El miedo que te hace perder ventas. Uno de los miedos más profundos que cargan los vendedores, aunque muchos no lo admitan, es el miedo al rechazo. Esa sensación incómoda, ese vacío que se siente cuando un cliente dice no, cuando no responde, cuando parece indiferente o incluso crítico. Ese no puede parecer solo una palabra, pero para muchos, activa una cadena de pensamientos que sabotea su confianza. No sirvo para esto, algo hice mal, no soy suficiente, no soy buen vendedor. Y lo más peligroso no es el rechazo en sí, sino el significado personal que cada vendedor le atribuye. Porque el problema no es que te digan no, es que tú creas que ese no habla de ti como persona. Cuando confundes un rechazo comercial con un rechazo personal, cada intento de venta se vuelve una amenaza a tu autoestima. Y desde ese estado, es imposible vender con claridad, con poder, con entusiasmo. El rechazo no es un juicio sobre tu valor. No es una ofensa. No es una señal de que fallaste. Es, en la mayoría de los casos, una respuesta natural a la incertidumbre, al miedo del cliente, al momento inadecuado o a la falta de alineación entre tu propuesta y su situación actual. El no es un ataque. Es parte del camino. Cada gran vendedor que hoy admiras ha escuchado miles de no antes de cada gran sí. La diferencia está en cómo lo interpretaron. El vendedor promedio se paraliza con el rechazo. Se frustra, se cierra, se desmotiva. El vendedor profesional lo usa como retroalimentación, como impulso, como parte del juego. Entiende que cada no lo acerca, no lo aleja. Porque cada interacción deja pistas, aprendizaje, claridad. Si estás dispuesto a verlo así, el miedo al rechazo se transforma en respeto al proceso. Superar el miedo al no requiere un cambio interno profundo. Y ese cambio empieza con tu diálogo mental. ¿Qué te dices cuando alguien no compra? ¿Qué historia construyes en tu mente? ¿Te hablas con dureza, con crítica, con desesperanza? ¿O te hablas como un profesional que sabe que cada conversación es una oportunidad de crecimiento? Tus pensamientos después del rechazo son más importantes que el rechazo mismo. Porque son ellos los que determinan tu energía en la próxima llamada, en la próxima reunión, en la próxima oportunidad. Y si no cuidas esa conversación interna,
estarás cargando el peso emocional de un no anterior en tu siguiente interacción, contaminando tu presencia, tu tono, tu enfoque. Eso crea un ciclo de inseguridad silenciosa que el cliente percibe, aunque no lo diga. Una técnica poderosa para vencer la parálisis del no es la disociación emocional. Significa entender que el no no te pertenece. No es un reflejo de ti como ser humano, ni siquiera como profesional. Es simplemente una respuesta a una circunstancia específica. Puedes visualizarlo como si el no cayera frente a ti, pero no dentro de ti. Lo observas, lo analizas, lo respetas, pero no lo absorbes. Esto te permite mantener la objetividad, la energía y la claridad necesarias para seguir. Otro recurso mental clave es reinterpretar el rechazo como un filtro. No todos son tus clientes. No todos están listos. No todos valoran lo que tú ofreces. Y eso está bien. Porque cuando entiendes que tu trabajo no es forzar a nadie, sino encontrar a quienes están alineados, el rechazo deja de doler. Se vuelve parte del proceso natural de encontrar a los indicados. También es vital trabajar con visualización. Antes de una llamada, de una reunión, de una presentación, visualiza la posibilidad del no y tu reacción positiva ante él. Imagínate escuchándolo con serenidad, con presencia, con profesionalismo. Imagínate respondiendo con gratitud, con interés, con elegancia. Al entrenar tu mente para normalizar el rechazo, reduce su poder emocional sobre ti. Ya no te toma por sorpresa. Ya no te golpea con fuerza. Se convierte en un evento previsto, esperado, procesado. Y desde ahí, puedes seguir vendiendo sin temor. La resiliencia del vendedor profesional no es una cuestión de fuerza bruta, sino de entrenamiento mental. Se construye día a día, conversación tras conversación, pensamiento tras pensamiento. Significa tener claridad sobre tu valor, independientemente de la respuesta externa. Significa recordar que tú no eres tus resultados. Que una venta fallida no borra tu capacidad, tu entrega, tu progreso. La resiliencia también se construye con comunidad. Hablar con otros vendedores, compartir experiencias, normalizar los momentos difíciles. Porque cuando crees que eres el único que está fallando, el peso se multiplica. Pero cuando entiendes que todos atraviesan rechazos, que todos dudan a veces, que todos sienten miedo en algún punto, recuperas la perspectiva y la energía para seguir adelante. Otro aspecto clave de la resiliencia es el enfoque en la mejora continua. Cada no es una oportunidad para afinar tu mensaje, mejorar tu diagnóstico, pulir tu comunicación. Pregúntate después de cada rechazo, ¿qué aprendí? ¿Qué señales no vi? ¿Qué podría decir diferente la próxima vez? Así conviertes el rechazo en un maestro, no en un enemigo. Y cuando el rechazo se vuelve maestro, cada interacción suma. Ya no hay pérdida. Solo evolución. Vender desde la resiliencia es vender desde la estabilidad emocional. Es entrar en cada conversación sin apego, pero con intención. Es saber que tu valor no depende de una venta, sino de tu capacidad de mantenerte firme, presente y auténtico ante cualquier respuesta. Esa estabilidad se siente, se transmite, y los clientes lo notan. Porque cuando un vendedor no está desesperado, proyecta seguridad. Y cuando proyecta seguridad, inspiras confianza. Y la confianza, más que cualquier argumento, es lo que realmente vende. El miedo al no no se elimina por completo, pero se domina. Y cuando lo haces, te conviertes en un vendedor libre. Libre del juicio, de la ansiedad, de la dependencia emocional del resultado. Libre para enfocarte en lo importante, servir, guiar, proponer con poder. Esa libertad interior es el arma más poderosa en el mundo de las ventas. Porque te permite seguir adelante cuando otros se detienen. Aprender donde otros se frustran. Persistir donde otros se rinden. Y, con el tiempo, cerrar más, influir más y transformar más vidas, empezando por la tuya. Capítulo 5. Las palabras que venden. Las palabras son herramientas. En las ventas, cada palabra que eliges puede acercarte o alejarte del cierre. No se trata de hablar por hablar, se trata de saber exactamente qué decir, para abrir la mente del cliente, para generar confianza, para despertar deseo, para eliminar fricción. Hay frases que abren puertas porque generan conexión emocional, claridad mental y seguridad interna. Y hay frases que la cierran de golpe porque disparan defensas, generan dudas o despiertan rechazo inconsciente.
El vendedor promedio improvisa su lenguaje. El vendedor profesional lo afina como un instrumento. Entiende que no está vendiendo un producto, está vendiendo una idea, una posibilidad, una emoción. Y las ideas se venden con precisión verbal, no con exceso de información. Una frase tan simple como "te voy a mostrar cómo esto se adapta exactamente a lo que necesitas", tiene un impacto completamente diferente a "te voy a explicar lo que hace este producto". La primera invita, la segunda impone. La primera conecta con el cliente, la segunda gira en torno al producto. Lo mismo sucede con expresiones como "esto es perfecto para ti", que suenan presuntuosas, frente a otras como "basado en lo que me contaste, creo que esto puede hacer sentido para ti", que transmiten humildad, escucha activa y atención personalizada. Las palabras correctas son suaves pero firmes, claras pero humanas, persuasivas, sin ser agresivas. Es un equilibrio delicado, pero cuando lo dominas, las conversaciones de venta se vuelven fluidas, naturales, poderosas. Uno de los errores más frecuentes es usar lenguaje técnico con clientes que no están interesados en detalles, sino en resultados. Decir "este software tiene integración nativa con múltiples plataformas API" puede sonar impresionante, pero si el cliente no es técnico, solo lo estás confundiendo. En cambio, decir "esto te va a ahorrar horas cada semana porque se conecta directamente con tus sistemas actuales" traduce esa característica en un beneficio claro. Las palabras que venden no se enfocan en lo que es el producto, sino en lo que hace sentir. No describen la función, describen la transformación. Porque lo que el cliente quiere no es saber todo sobre tu oferta, quiere saber qué va a cambiar en su vida si te dice que sí. Además, saber usar el lenguaje adecuado en el momento de una objeción es una de las habilidades más poderosas de un vendedor con influencia. Cuando un cliente dice "es muy caro", la respuesta promedio es justificar el precio. Pero el vendedor profesional convierte la objeción en una oportunidad para profundizar. En lugar de decir "pero es que tiene muchas ventajas", dice "entiendo que lo veas así. Me permites preguntarte qué lo hace parecer costoso comparado con lo que quieres lograr". Esa frase no defiende, indaga. No presiona, explora. Y en esa exploración muchas veces el cliente se da cuenta de que está comparando un precio sin haber entendido aún el verdadero valor. Las objeciones no son muros, son puertas disimuladas. Y cada puerta se abre con la llave correcta, una pregunta bien hecha, una frase bien puesta, una pausa bien usada. Otra técnica poderosa es reformular el lenguaje negativo en términos positivos sin perder autenticidad. Cuando un cliente dice "no tengo tiempo", el vendedor puede responder "eso es precisamente lo que resuelve este sistema, te devuelve tiempo cada semana para enfocarte en lo que realmente importa". O si dice "ya estoy trabajando con otro proveedor", puedes decir "eso demuestra que valoras esta área, te gustaría ver si existe una forma de mejorar aún más los resultados que ya estás obteniendo". No estás negando la objeción, estás enmarcándola como un puente hacia una nueva posibilidad. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Entre presionar y conducir. La comunicación verbal persuasiva no es hablar bonito. Es hablar útil. Es decir, las palabras que el cliente necesita escuchar, de la forma que necesita oírlas, en el momento exacto en que está dispuesto a recibirlas. Es entender que cada palabra genera una reacción emocional. Decir "¿tienes alguna duda?" suena bien, pero puede invitar a la resistencia. Decir "qué parte no quedó tan clara?" abre el espacio desde la colaboración. Decir "¿te interesa?" puede sonar a cierre forzado. Decir "esto te parece que encaja con lo que estás buscando", invita a reflexionar sin presión. Cada variación cambia el tono, el ritmo, la dirección de la conversación. El uso de metáforas también es una herramienta potente. Comparar tu solución con algo que el cliente ya entiende genera conexión inmediata. Decir "esto funciona como un GPS, tú marcas el destino y él te guía paso a paso" es más poderoso que explicar una metodología con términos abstractos. Las metáforas despiertan imágenes mentales, y las imágenes son el lenguaje del subconsciente. Cuando hablas en metáforas, tu mensaje penetra más profundo, se queda más tiempo, genera mayor impacto. Los grandes vendedores dominan el arte de traducir conceptos complejos en historias simples. Porque las historias venden más que las listas de características. Las historias emocionan, involucran, activan la imaginación del cliente. Otro elemento clave en el lenguaje que vende es el uso estratégico del silencio. Saber cuándo callar. Saber cuándo dejar que el cliente piense, sienta, complete mentalmente la idea. El silencio después de una frase poderosa es como el punto final después de una gran declaración.
resalta, subraya, imprime peso. Un error común es hablar inmediatamente después de hacer una propuesta. Pero si aprendes a quedarte en silencio, manteniendo el contacto visual, esperando sin ansiedad, muchas veces el cliente procesará internamente y dirá me interesa, sin que tú digas una palabra más. Esa es la influencia silenciosa, la que no grita, pero convence. También es crucial evitar palabras que disparan alarma o resistencia. Frases como te garantizo, créeme, yo nunca fallo, o esto es lo mejor que vas a encontrar pueden sonar exageradas y gatillar escepticismo. En cambio, frases como basado en mi experiencia con otros clientes en tu misma situación, o puedo mostrarte lo que ha funcionado con personas que enfrentaban un desafío similar, transmiten autoridad sin arrogancia, experiencia sin imposición. En ventas, no gana quien suena más seguro, gana quien suena más creíble. Y la credibilidad se construye con lenguaje real, claro, sin adornos innecesarios. Dominar las palabras que venden es entrenarse en el arte de la intención verbal. No se trata de tener un guión rígido, sino de tener claridad interior sobre lo que quieres provocar en el cliente. Apertura, reflexión, conexión, decisión. Y luego traducir esa intención en frases que guíen, no que fuercen. Que inspiren, no que empujen. Que acompañen, no que presionen. Porque las ventas no son una guerra de argumentos. Son un baile de emociones. Y en ese baile, cada palabra es un paso. Si eliges bien cada paso, el cliente no se siente arrastrado. Se siente guiado. Y esa guía es la que lo lleva al cierre con confianza, con entusiasmo y, sobre todo, con convicción. Porque cuando usas las palabras correctas, ya no estás vendiendo. Estás ayudando a decidir. Y eso, en el fondo, es lo que el cliente siempre ha estado buscando. Capítulo 6. La venta consultiva. Tu cliente necesita un guía, no un experto. En el corazón de la venta moderna hay una verdad que transforma todo. Tu cliente no necesita un experto que lo deslumbre con tecnicismos, necesita un guía que lo acompañe con claridad, empatía y dirección. El modelo tradicional del vendedor como una figura que lo sabe todo está muriendo. La gente ya no busca a quien tenga todas las respuestas, busca a quien sepa hacer las preguntas correctas. Porque en un mundo donde la información abunda, el valor no está en los datos que das, sino en la orientación que ofreces. Un guía no se posiciona por encima del cliente, sino a su lado. No impone soluciones, las descubre junto al cliente. No presume, conecta. No impresiona, acompaña. Esa es la diferencia entre el vendedor que busca cerrar una venta y el que busca abrir una relación. Convertirse en guía requiere un cambio profundo en la identidad del vendedor. Significa renunciar a la necesidad de tener siempre la última palabra. Significa dejar el ego de lado para escuchar sin juicio, sin prisa y sin agenda oculta. Significa estar presente, no para convencer, sino para comprender. Porque el cliente no busca respuestas rápidas, busca a alguien que se atreva a entrar en su caos con calma. Que pueda sostener su duda sin impaciencia. Que se gane su confianza no por lo que dice, sino por cómo lo hace sentir. En este contexto, el verdadero poder está en la escucha. No en la oratoria, no en el conocimiento técnico, sino en la capacidad de estar realmente atento a lo que el cliente está diciendo, y también a lo que no está diciendo. La escucha activa no es solo oír palabras. Es capturar emociones, interpretar silencios, leer entre líneas. Es estar completamente presente, sin estar pensando en lo que vas a decir después. Y aunque muchos la consideran una técnica menor, es una de las herramientas más poderosas en el arte de vender. Porque cuando escuchas con profundidad, el cliente lo siente. Y cuando el cliente siente que lo estás escuchando de verdad, empieza a relajarse, a confiar, a abrirse. Se suelta la máscara de cliente escéptico y aparece el ser humano que necesita ayuda, dirección y claridad. En ese espacio, ocurre la venta verdadera, la que no se logra con presión, sino con presencia. El cliente no quiere ser vendido, quiere ser entendido. Y cuando siente eso, baja sus defensas y se vuelve receptivo. Escuchar con intención no significa quedarse callado sin más. Significa demostrar con tu lenguaje corporal, con tus gestos, con tus preguntas que estás conectado. Significa validar lo que te dicen sin apurarte a corregir, sin apurarte a responder. Una frase como eso que acabas de decir es importante, quiero entenderlo bien vale más que cualquier argumento técnico. Porque comunica respeto, atención y humanidad. Y en el mundo de las ventas, la humanidad es escasa y, por tanto, valiosa.
La gente no quiere comprar de máquinas que repiten beneficios, quiere comprar de personas que reflejan comprensión. Construir confianza real no toma semanas. Puede lograrse en los primeros 5 minutos de una conversación si sabes cómo. La confianza no se crea con un discurso, se crea con energía. Con la forma en que entras, saludas, miras, hablas, te mueves. La primera clave es la autenticidad. Ser tú, sin exagerar, sin impostar una actitud que no es tuya. El cliente detecta la falsedad más rápido de lo que imaginas. La segunda clave es el enfoque. Estar realmente interesado en la persona frente a ti. No solo en su problema comercial, sino en su historia, en su motivación, en lo que quiere evitar y en lo que sueña lograr. El interés sincero es magnético. Y la tercera clave es la claridad. No hablar con rodeos. No tratar de sonar más sofisticado de lo necesario. Expresar ideas de manera simple, directa, transparente. La claridad genera tranquilidad. Y cuando el cliente se siente tranquilo contigo, te sigue. Un guía no necesita tener todas las respuestas al instante. Lo que necesita es tener el compromiso de encontrar las mejores respuestas junto al cliente. Eso crea una alianza. Y en esa alianza, la venta ocurre con naturalidad. Porque el cliente no siente que tú ganas y él compra, siente que los dos ganan si lo que propones realmente resuelve su problema. Esa percepción cambia completamente el juego. Ya no hay desconfianza, hay colaboración. Ya no hay negociación dura, hay construcción de valor conjunto. El vendedor que actúa como guía se diferencia desde el primer minuto. No habla más que el cliente, habla lo justo. No interrumpe, indaga. No acelera el proceso, lo acompasa. Sabe que la prisa destruye la conexión. Y que el cliente, aunque no lo diga, está observando todo, tu tono, tu actitud, tu congruencia. Está evaluando si confiar o no. Y tú, en esos minutos, estás sembrando lo que será su decisión. No con presión, sino con presencia. El enfoque consultivo no es un truco, es una forma de estar. Requiere autoconfianza, pero no arrogancia. Requiere autoridad, pero no imposición. Requiere comprensión profunda del ser humano, más allá de la técnica. Porque lo que el cliente necesita no es solo resolver un problema externo. Necesita sentir que tú entiendes su situación interna. Sus miedos, sus dudas, sus tensiones, sus deseos. Cuando logras eso, la venta ya no es una batalla de argumentos, es una consecuencia natural de la conexión que creaste. Y esa conexión solo es posible cuando decides dejar de actuar como el experto que tiene que demostrar algo, y comienzas a actuar como el guía que acompaña con humildad, con escucha y con propósito. Ser guía no es ser pasivo. Es ser preciso. Es elegir tus palabras con intención. Tus silencios con inteligencia. Tus preguntas con estrategia. Es saber que el cliente no necesita a alguien que le diga qué hacer, sino a alguien que lo ayude a descubrir qué es lo mejor para él. Y cuando tú te conviertes en esa persona, la confianza se vuelve inmediata. El respeto aparece. La decisión se vuelve fluida. Porque en ese punto, el cliente no siente que está comprando. Siente que está avanzando. Y avanzar es lo que todos queremos. Especialmente cuando sentimos que alguien, al fin, está caminando con nosotros y no delante de nosotros. Ese es el poder de la venta consultiva. Y ese es el rol más poderoso que puedes elegir como vendedor, el de ser guía, no sabio. Humano, no máquina. Acompañante, no figura superior. Porque cuando te posicionas ahí, todo fluye. Y vender, simplemente, se vuelve inevitable. Capítulo 7. Precio, valor y percepción. El precio no es el verdadero obstáculo en la mayoría de las ventas. Lo que realmente determina si alguien compra o no es la percepción de valor. Esta simple idea transforma completamente la forma en que un vendedor se posiciona frente a una objeción común como está caro. Porque la verdad es que nadie compra simplemente por precio. La gente compra cuando siente que lo que recibe vale más de lo que entrega. Si el cliente percibe que el valor es mayor al precio, el precio deja de ser una barrera. Pero si el valor no está claro, cualquier cifra parecerá alta. Entonces, el enfoque correcto no es bajar el precio, es elevar la percepción del valor. Y esa percepción no se basa solo en lo que ofreces, sino en cómo lo comunicas, cómo lo presentas, cómo lo haces sentir.
Muchas veces los vendedores caen en la trampa de competir por precio porque no han aprendido a comunicar el valor real de lo que ofrecen. Piensan que si no bajan el precio, perderán al cliente. Pero lo que en realidad pierden es la oportunidad de educar al cliente sobre lo que está en juego. Bajar el precio es fácil, pero es una señal de debilidad cuando no va acompañada de una estrategia. Elevar el valor es el camino inteligente y sostenible. Y lo más poderoso es que puedes aumentar la percepción del valor sin cambiar el producto, sin agregar nada material, solo cambiando la forma en que presentas lo que ya tienes. Porque el valor no está solo en lo que es visible, sino en lo que el cliente entiende, imagina y siente. Para elevar el valor, primero necesitas entender qué significa valor para cada tipo de cliente. Para algunos, el valor está en el tiempo que se ahorran. Para otros, en la tranquilidad mental que obtienen. Para otros, en el estatus, en la exclusividad, en la facilidad, en el acompañamiento. No hay una sola fórmula. Por eso es vital que descubras qué es lo que cada cliente realmente valora. Y una vez identificado eso, conectes tu propuesta directamente con ese valor. No digas mi servicio incluye esto y esto, di esto te va a permitir lograr esto otro que tanto deseas. No digas el producto funciona así, di esto significa que tú vas a evitar esto otro que tanto te molesta. Es un cambio sutil, pero radical. No estás vendiendo características, estás vendiendo implicancias, beneficios personales, transformaciones emocionales. Otro elemento para aumentar el valor es la forma en que estructuras tu propuesta. No presentes todo de golpe. Hazlo en etapas. Crea una narrativa. Lleva al cliente en un recorrido mental donde pueda entender cómo cada parte de lo que ofrece se conecta con un beneficio directo. Por ejemplo, si vendes un programa de asesoría, no digas simplemente incluye 5 sesiones y soporte por WhatsApp. Di, vamos a trabajar en etapas. Primero detectamos el problema real, luego creamos una estrategia personalizada y tú vas a tener acompañamiento constante para asegurar resultados. Es el mismo producto, pero contado con intención, con orden, con claridad de impacto. Y eso, inevitablemente, eleva el valor percibido. También es crucial usar comparaciones inteligentes. Cuando justificas tu precio, no lo defiendas en el vacío. Compáralo con otras opciones menos efectivas, con el costo de no actuar, con el tiempo perdido en intentos fallidos. Por ejemplo, puedes decir, hay personas que llevan años intentando resolver esto por su cuenta, gastando tiempo, dinero y energía sin lograrlo. Esta solución te permite avanzar en semanas, no en años. ¿Cuánto vale eso para ti? Estás usando el contexto para darle peso a tu oferta. Estás haciendo visible el costo oculto de no tomar acción. Eso le da urgencia y relevancia al precio que estás mostrando. El arte de justificar tu precio con autoridad no significa sonar arrogante. Significa hablar desde la certeza. Certeza de que lo que ofreces tiene un impacto real. Certeza de que no estás vendiendo algo improvisado, sino una solución probada. Certeza de que sabes cómo lo que tú haces transforma vidas, negocios, rutinas, mentalidades. Esa certeza se transmite en tu voz, en tu lenguaje corporal, en tu mirada. El cliente no compra solo por lo que oye, compra por lo que percibe. Y cuando percibe que tú estás convencido del valor que entregas, esa energía lo influye. Porque en el fondo, todos queremos que nos vendan desde la confianza, no desde la inseguridad. Y eso empieza por ti. Una herramienta poderosa para reforzar el valor es contar casos reales. Historias de clientes anteriores, testimonios, antes y después. Las historias concretas convierten el valor abstracto en algo tangible. No digas esto funciona muy bien. Te cuento lo que pasó con alguien que estaba en tu misma situación. La identificación emocional hace que el valor se vuelva evidente. El cliente empieza a imaginarse a sí mismo viviendo ese resultado. Y cuando siente eso, el precio se vuelve secundario. Porque lo que más quiere no es ahorrar dinero, es salir del problema. Lo que quiere no es pagar menos, es lograr más. Evita justificar tu precio con descuentos constantes. Porque cuando haces eso, el cliente aprende a no valorar tu oferta al precio real. Aprende a esperar rebajas. Aprende que el precio inicial era inflado. Y eso daña tu marca, tu autoridad, tu posición en el mercado. El buen vendedor no negocia desde la necesidad, negocia desde el valor. Si vas a dar algo adicional, que sea por estrategia, no por inseguridad. Y si alguna vez ajustas tu precio,
que sea con razón, no por presión. Porque cada vez que bajas tu precio sin necesidad, también estás bajando tu percepción de poder ante el cliente. Recuerda, el cliente no está buscando lo más barato. Está buscando lo que le genere más confianza, más claridad, más impacto. Y tú puedes ser esa opción si sabes construir el valor en cada palabra, en cada frase, en cada interacción. No esperes que el cliente entienda automáticamente lo que tú sabes. Tu trabajo es hacerle visible lo invisible, hacer tangible lo intangible, traducir beneficios en emociones, conectar números con resultados personales. Cuando logras eso, el precio no se defiende, se entiende, se acepta, se paga con gusto. En definitiva, el precio es solo un número. Lo que lo hace aceptable o inaceptable es la historia que lo acompaña. Y tú eres el narrador de esa historia. Usa cada conversación para construir valor, no para justificarlo. Usa tu presencia, tu lenguaje, tus preguntas y tu claridad para hacer que el cliente no vea tu precio como un costo, sino como una inversión. Una inversión inteligente, necesaria, urgente. Cuando cambias esa percepción, cambias todo. Porque ahora el cliente ya no está preguntando cuánto cuesta, está preguntando cómo empiezo. Y en ese momento, la venta ya está hecha. Capítulo 8. El poder de las preguntas. En el universo de las ventas, las preguntas no son una debilidad, son la herramienta más poderosa que un vendedor puede dominar. A diferencia de lo que muchos piensan, preguntar no es perder el control de la conversación, es tomarlo de forma sutil, elegante y estratégica. Porque quien pregunta, dirige. Quien interroga, guía. Quien tiene el coraje de indagar en profundidad no solo entiende mejor al cliente, sino que logra que el cliente se entienda mejor a sí mismo. Y cuando eso sucede, cuando el cliente descubre cosas que no había articulado antes gracias a tus preguntas, se crea una conexión de alto impacto. Tú te conviertes en la persona que le ayudó a ver lo que no estaba viendo. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier argumento de venta. La mayoría de los vendedores hablan demasiado pronto. Lanzan características, precios, beneficios, sin haber hecho las preguntas esenciales. Sin haber explorado qué le duele al cliente, que lo frustra, que lo tiene paralizado. Y es ahí donde pierden. Porque vender no es una transferencia de información, es una revelación de necesidades. Y esas necesidades solo se revelan si sabes preguntar. Preguntar es mostrar interés genuino. Es dar espacio para que el cliente reflexione. Es poner el foco en él, no en ti. Es permitir que la conversación gire alrededor de su historia, sus deseos, sus obstáculos. Y cuando haces eso bien, cuando haces sentir al cliente comprendido a niveles que nadie antes lo había hecho, lo que ofrece se vuelve relevante de inmediato. Ya no es un producto más, es una solución hecha a medida. Cada conversación de venta debería incluir un conjunto de preguntas clave que abran la mente del cliente y lo conecten emocionalmente con su situación actual. Preguntas como, ¿qué es lo que más te frustra de tu situación actual? ¿Qué impacto está teniendo este problema en tu vida diaria o en tu negocio? ¿Qué has intentado hacer hasta ahora para solucionarlo? ¿Qué es lo que esperabas que pasara y no pasó? ¿Cómo te sentirías si pudieras resolver esto hoy mismo? ¿Qué te impide tomar acción ahora? Estas preguntas no solo revelan información valiosa, también despiertan conciencia. Hacen que el cliente articule verbalmente su dolor, su deseo y sus bloqueos. Y ese proceso de verbalización es profundamente transformador. Porque muchas veces, la gente no actúa simplemente porque no ha puesto en palabras lo que siente. Tú, como vendedor, puedes ser ese espejo verbal. Además, las preguntas son el arma secreta para desmontar objeciones. Porque detrás de cada objeción hay una verdad no dicha, una emoción no explorada, una duda mal entendida. Y tú no la vas a descubrir discutiendo, la vas a descubrir preguntando. Si un cliente dice no tengo tiempo, en lugar de justificarte, puedes preguntar, ¿qué te está consumiendo más tiempo ahora mismo? ¿O qué pasaría si esto siguiera igual durante los próximos 3 meses? Si dice no estoy seguro, podrías preguntar, ¿qué parte te genera más duda? ¿O qué necesitarías tener claro para tomar una decisión con confianza? Cada pregunta desbloquea una capa. Cada buena pregunta acerca la verdad a la superficie. Y una vez que la verdad está sobre la mesa, la venta se vuelve más sencilla, más directa, más genuina. Pero no se trata solo de hacer preguntas correctas. Se trata también de hacerlas con el tono adecuado.
Una buena pregunta hecha con prisa puede sonar agresiva. Hecha con empatía puede sonar como un acto de respeto. Hecha con neutralidad puede sonar como curiosidad profesional. El tono lo es todo. Porque el cliente no solo responde a la pregunta, responde a la intención que percibe detrás de ella. Si siente que lo quieres exponer, se va a cerrar. Si siente que lo quieres entender, se va a abrir. Por eso, el poder de las preguntas no está solo en su contenido, sino en la energía con la que las haces. Hay una categoría de preguntas que todo vendedor debería dominar, las que revelan prioridades. Porque muchas veces, el cliente está confundido. Tiene varios problemas, varios objetivos, pero no sabe cuál atender primero. Tu trabajo es ayudarle a ordenar. Preguntas como, si tuvieras que resolver solo una cosa este mes, ¿cuál sería? ¿O qué parte de tu situación actual te impide dormir tranquilo por las noches? Estas preguntas ponen el foco en lo esencial. El cliente empieza a filtrar lo urgente de lo secundario. Y cuando eso sucede, tu oferta, si está alineada con lo prioritario, cobra valor de inmediato. También hay preguntas que activan el deseo. Preguntas que hacen que el cliente se imagine ya habiendo resuelto su problema. Por ejemplo, si esto ya estuviera solucionado, ¿cómo cambiaría tu día a día? ¿O qué sería diferente para ti si pudieras alcanzar ese objetivo que ahora parece lejano? Estas preguntas trasladan al cliente mentalmente a un futuro deseado. Y desde ese estado emocional, la apertura a comprar aumenta exponencialmente. Porque la gente no compra desde la lógica, compra desde la emoción. Y esas emociones se activan cuando el cliente se conecta con la posibilidad de mejora. Ahora bien, uno de los errores más comunes es interrogar sin escuchar. Hacer preguntas en serie, sin procesar la respuesta. Eso no crea conexión, crea distancia. El secreto está en escuchar cada respuesta como si fuera una pista. Y construir la siguiente pregunta sobre esa base. Es una conversación orgánica, viva, no un formulario. Si el cliente te dice lo que más me molesta es sentir que siempre estoy comenzando de nuevo, no pases a otra pregunta sin profundizar ahí. Puedes decir ¿a qué te refieres con comenzar de nuevo? ¿O cómo ha sido eso para ti emocionalmente? Es en esas capas donde aparece la información que realmente mueve decisiones. Y cuando tú llegas ahí, no estás vendiendo un producto. Estás guiando una transformación. Porque el poder de las preguntas no está solo en lo que provocan en el cliente, sino en lo que transforman en ti como vendedor. Porque cuando preguntas con intención, dejas de vender a ciegas. Empiezas a vender con precisión. Dejas de presionar y empiezas a acompañar. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. Porque las personas sienten cuando alguien realmente quiere entenderlas. Y esa sensación de ser comprendidos es tan poderosa, tan rara, tan valiosa, que muchas veces es lo único que necesitan para decirte que sí. Así que afila tus preguntas, pero sobre todo, afina tu intención. Porque la pregunta correcta, hecha desde el lugar correcto, tiene más poder de persuasión que cualquier cierre agresivo. Las preguntas, bien utilizadas, no solo venden, transforman. Y ese es el verdadero arte de influir. Capítulo 9. Cierre sin presión. El momento del cierre no debería sentirse como una batalla, ni como una negociación forzada, ni como un acto de manipulación emocional. De hecho, si llegaste al cierre sintiendo que tienes que empujar al cliente, es probable que algo en el proceso anterior no se trabajó con profundidad. Cerrar bien no se trata de forzar la decisión, sino de facilitarla. El cierre, cuando se hace con maestría, ocurre como una consecuencia natural de una conversación bien guiada, de una conexión bien construida y de un valor bien transmitido. No se necesita rogar, ni suplicar, ni forzar. Se necesita claridad, intención y confianza. Porque el cliente, cuando realmente ha sentido que lo entiendes, que tu solución se alinea con su problema y que le ofreces una salida concreta a su situación, no necesita ser convencido, necesita permiso interno para decir que sí. Y ese permiso tú puedes ayudarle a encontrarlo, pero no lo puedes imponer. Uno de los errores más comunes que cometen los vendedores en el cierre es cambiar de energía. Durante toda la conversación fueron tranquilos, empáticos, enfocados en el cliente, pero al llegar el momento de cerrar, su tono se vuelve ansioso, su lenguaje se torna agresivo o insistentemente técnico, y la experiencia emocional que habían logrado se rompe. Esto desconcierta al cliente. Es como si de pronto sintiera que toda la conversación anterior era solo una antesala para que lo manipularan. Por eso,
Cerrar sin presión implica mantener la misma coherencia emocional durante todo el proceso. Implica que el cierre no se sienta como una trampa, sino como una extensión lógica de todo lo que ya se ha hablado. El cliente debe sentir que tú no necesitas que compre, sino que estás dispuesto a ayudar si él decide avanzar. Esa sensación de libertad emocional, paradójicamente, es lo que más convence. Cuando vendes desde la presión, el cliente activa sus defensas. Empieza a buscar excusas, a desconfiar, a postergar. Pero cuando vendes desde la presencia, desde la seguridad tranquila, desde la certeza sin agresión, el cliente se relaja. Y en ese estado de apertura es cuando surgen las mejores decisiones. Uno de los recursos más poderosos para cerrar sin presión es el cierre invertido. Hacer que el cliente te diga por qué quiere avanzar. Después de explorar a fondo su situación, puedes simplemente preguntar, con todo lo que hemos hablado, ¿qué parte de esta solución crees que te ayudaría más? ¿O cómo sientes que esto encaja con lo que estás buscando ahora mismo? Estas preguntas hacen que el cliente articule su deseo. Y cuando lo dice en voz alta, empieza a convencerse a sí mismo. Tú ya no estás vendiendo. Estás guiando una decisión. Otra técnica elegante es el cierre desde la decisión compartida. En lugar de decir entonces lo compras, puedes decir te gustaría que empecemos a trabajar en esto juntos a partir de esta semana. Esa pequeña variación cambia completamente la energía. Ya no se trata de que compre o no compre. Se trata de comenzar un proceso juntos. Eso crea un vínculo emocional y suaviza la percepción de riesgo. O puedes usar frases como basado en todo lo que hemos conversado, siento que estás muy cerca de una decisión. ¿Qué necesitarías tener más claro para sentirte totalmente listo para avanzar? Esta pregunta abre la puerta a las últimas objeciones sutiles, a los miedos no dichos, a las pequeñas dudas que muchas veces frenan decisiones grandes. Y tú, como vendedor, estás ahí no para presionar, sino para despejar esas dudas con honestidad, con empatía y con precisión. Cerrar sin presión también implica aceptar con madurez que no todos los clientes van a decir que sí, y que eso está bien. Cuando tú necesitas cerrar para sentirte validado como vendedor, tu energía cambia. Tu comunicación se contamina de urgencia. Pero cuando tú sabes que tu valor no depende de una venta, sino de tu capacidad de servir, de conectar y de comunicar con verdad, entonces te vuelves libre. Y desde esa libertad puedes ser más auténtico, más influyente y más efectivo. Porque el cliente no siente que estás vendiendo, siente que estás ofreciendo una posibilidad. Y eso hace toda la diferencia. Existen frases que, usadas en el momento correcto, invitan al cliente a avanzar sin sentirse presionado. Por ejemplo, si decidimos comenzar, este sería el siguiente paso, o en base a lo que me compartiste, esta es la forma en que podríamos ayudarte a avanzar más rápido. Observa que no hay presión, solo claridad. Solo una presentación natural del siguiente paso. Otras veces, puedes preguntar, ¿sientes que esto resuelve lo que más te está bloqueando ahora mismo? Y luego guardar silencio. Ese silencio no es manipulación, es respeto. Es espacio. Es darle al cliente la oportunidad de escucharse, de decidir desde su propio centro. El cierre emocional es aquel en el que el cliente no siente que compró, sino que eligió. Y para lograr eso, debes haber conectado no solo con su lógica, sino con su historia, su dolor, su deseo de transformación. Si lo llevaste por ese recorrido emocional de forma consciente, auténtica y respetuosa, el cierre se da con fluidez. Porque ya no estás empujando una decisión, estás acompañando un cambio interno. Ya no estás negociando un producto, estás activando una nueva posibilidad en su vida o en su negocio. Esa es la magia del cierre sin presión, que no se siente como un cierre, sino como un comienzo. Y cuando el cliente siente eso, su decisión no solo es más rápida, es más firme. Recuerda esto, tú no estás ahí para cerrar ventas, estás ahí para abrir realidades. Y las realidades no se imponen, se revelan. Tu rol como vendedor no es empujar, es provocar claridad. No es forzar, es despertar conciencia. Y cuando lo haces bien, el cliente no necesita que lo convenzan. Solo necesita sentir que está listo. Y si tú supiste acompañarlo hasta ese punto, el cierre ya no es tu responsabilidad, es su elección. Y eso, cuando sucede, es más poderoso que cualquier técnica, cualquier guión, cualquier oferta limitada. Porque no vendiste, ayudaste a decidir. Y esa forma de vender no solo cierra más ventas, construye relaciones, reputación y respeto.
Todo lo que un vendedor de verdad necesita para crecer sin límites. Capítulo 10. Mentalidad del vendedor de élite. La diferencia entre un vendedor promedio y un vendedor de élite no está en los productos que ofrecen, ni siquiera en las técnicas que conocen, sino en cómo piensan, en cómo se sienten consigo mismos antes de vender, en cómo reaccionan ante los desafíos y, sobre todo, en cómo deciden actuar cada día. La mentalidad es el terreno donde se juega el verdadero partido de las ventas. Es invisible para los demás, pero completamente determinante para los resultados. Los grandes vendedores no son simplemente buenos para cerrar tratos, son excepcionales porque han entrenado su mente para ver oportunidades donde otros ven rechazos, para levantarse cuando otros se detienen, para seguir confiando cuando otros se rinden. Han entendido que la venta más importante que harán cada día es la que se hacen a sí mismos, la de seguir creyendo en su valor, en su proceso, en su capacidad de transformar vidas a través de lo que ofrecen. Un vendedor de élite piensa diferente porque no se define por sus resultados de ayer. No se deja arrastrar por el rechazo, ni por la emoción momentánea de una venta grande. Tiene estabilidad emocional, porque su identidad no está atada a lo que cierra, sino a quien es mientras lo intenta. Sabe que cada no es parte del camino, no una señal de que debe rendirse. Sabe que las objeciones no lo invalidan, sino que lo entrenan. Piensa con perspectiva, no con ansiedad. No busca gratificación inmediata, busca construir una reputación. Mientras el vendedor promedio se obsesiona con la meta del mes, el vendedor de élite se obsesiona con el proceso que le hará crecer durante los próximos 5 años. Esta diferencia de foco marca una distancia abismal en resultados a largo plazo. Los grandes vendedores también actúan diferente. Tienen hábitos que los sostienen, rituales mentales que los fortalecen y reglas internas que no negocian. No dependen de la motivación diaria, porque han construido disciplina. Saben que algunos días no tendrán ganas de hacer llamadas, de presentar propuestas, de lidiar con la incertidumbre, pero lo harán igual, porque entienden que la consistencia es más poderosa que la emoción. Se preparan antes de cada conversación, no solo con datos, sino con intención. Visualizan el impacto que pueden generar. Entrenan su estado emocional para entrar con presencia, no con ansiedad. No improvisan su energía. Saben que la forma en que ellos se sienten influye directamente en cómo el cliente se sentirá. Una de las reglas de oro que siguen es esta: el cliente siempre se contagia de tu energía. Si tú estás inseguro, él también lo estará. Si tú estás tenso, él también lo sentirá. Pero si tú estás claro, presente, enfocado, el cliente lo percibe como confianza. Y la confianza vende. Porque la gente compra cuando siente que puede confiar en ti. No solo en tu producto, sino en ti como persona. En tu calma, en tu seguridad, en tu compromiso. Por eso, el vendedor de élite cultiva una mentalidad inquebrantable. No permite que una mala semana destruya su visión. No permite que un cliente difícil le robe el enfoque. No permite que una comisión pendiente lo haga dudar de su camino. Sabe quién es, y eso lo sostiene incluso en los momentos más inciertos. Los hábitos mentales son parte esencial de esa fortaleza. Comienzan el día con claridad, no con caos. Algunos meditan, otros escriben, otros revisan sus metas, pero todos tienen una forma de centrar su mente antes de salir al campo. Revisan sus creencias, se recuerdan por qué hacen lo que hacen, se reconectan con el propósito de servir, no solo de vender. Porque entienden que si olvidan su porqué, su cómo se vuelve frágil. También cuidan su entorno. No se rodean de personas negativas, que viven quejándose del mercado, de los clientes o de la competencia. Se rodean de energía que los expanda, que los rete, que los eleve. Y si no encuentran ese entorno, lo crean con libros, con mentorías, con contenido que fortalezca su visión. Otro hábito poderoso que practican es el de aprender constantemente. No dan por sentado que ya saben vender. Saben que cada cliente nuevo es una oportunidad de mejora. Analizan sus conversaciones. Se preguntan qué podrían haber hecho mejor. Celebran sus errores porque los ven como material de entrenamiento. Y cuando tienen una victoria, no se duermen en los laureles. La analizan para replicarla, para entender que la provocó, que parte del proceso fue clave. No dejan su éxito al azar. Lo diseccionan, lo repiten, lo sistematizan. Pero tal vez el rasgo más notable del vendedor de élite es su actitud. Porque la actitud, más que el conocimiento, más que la experiencia, más que la técnica, es lo que abre o cierra puertas en el mundo de las ventas.
La actitud de entusiasmo genuino, de resiliencia, de humildad para seguir aprendiendo y de firmeza para no ceder ante la duda. El cliente lo percibe en segundos. Puede que no sepa explicar qué sintió, pero sabrá que contigo fue diferente. Porque tú no vendías por desesperación. Vendías desde la certeza. No actuabas con urgencia, actuabas con presencia. No reaccionabas, respondías con claridad. Esa actitud transmite liderazgo. Y la gente quiere comprarle a quien los hace sentir guiados, no presionados. Por eso, el producto que vendes es importante, sí. Pero la actitud con la que lo vendes es lo que lo hace deseable o no. Puedes tener la mejor oferta del mundo, pero si tu energía transmite necesidad, duda o inseguridad, el cliente lo detecta. Y al contrario, puedes tener un producto promedio, pero si tu actitud es sólida, confiada y empática, el cliente se abrirá a escucharte. Porque al final, las personas no compran lo que vendes. Compran cómo los hace sentir cuando se acercan a ti. Y si tú eres un canal de claridad, de posibilidad, de inspiración, entonces tu sola presencia será un disparador de decisiones. Esa es la mentalidad del vendedor de élite, saber que el verdadero producto eres tú. Y trabajarte cada día como tu mejor inversión. Vender no es solo una profesión. Es un juego mental. Es un campo donde compites no solo con otros vendedores, sino con tu propia versión mediocre. Y si decides elevarte por encima de tus miedos, de tus excusas, de tus hábitos saboteadores, entonces te posicionas en una liga donde ya no dependes del mercado, ni de la suerte, ni de los clientes fáciles. Dependes de ti. Y cuando eso sucede, la venta se vuelve inevitable, porque tu mentalidad ya no está negociando con la realidad, está creando una nueva. Una donde tú eres causa, no efecto. Donde tú lideras, no sobrevives. Donde tú decides crecer, sin pedir permiso, sin mirar atrás. Esa es la diferencia. Esa es la mentalidad que convierte a un vendedor común en una fuerza imparable. Conclusión: no vendes poco, vendes mal. Ahora que has recorrido este camino, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes esconderte detrás de las excusas comunes, ni culpar al mercado, ni al cliente difícil, ni al precio, ni a la competencia. Porque ahora sabes la verdad. No vendes poco porque el mundo esté en tu contra, vendes poco porque no estabas entendiendo el juego. Porque no habías entrenado tu mentalidad, porque no habías afinado tu escucha, porque no habías aprendido a conectar antes que convencer. Y esa verdad puede doler, sí, pero también libera. Porque te devuelve el control. Porque pone la responsabilidad en tus manos. Porque te muestra que no necesitas esperar condiciones perfectas para empezar a ganar. Solo necesitas una decisión interna: elevarte, tomarte en serio, volverte consciente. Porque todo lo que no sabías, ahora lo sabes. Y lo que sabes, transforma. No puedes ignorar que vender no es hablar bonito, es diagnosticar con precisión. Que no es ofrecer productos, es ofrecer posibilidades. Que no se trata de cerrar con presión, sino de abrir con presencia. Que tu voz, tu energía, tu enfoque, tu capacidad de preguntar, tu fortaleza emocional, todo eso influye más que cualquier catálogo o promoción. Ya no puedes pasar por alto que el cliente no quiere expertos que lo impresionen, quiere guías que lo escuchen. Que la verdadera objeción rara vez es el precio y casi siempre es la falta de claridad emocional. Que las preguntas profundas valen más que los argumentos brillantes. Y que lo que más vende no es lo que dices, sino la forma en que haces sentir al otro cuando lo dices. Todo eso ya está en ti. Ya lo viste. Ya lo entendiste. Ya no puedes fingir que no lo sabes. El cambio real no comienza cuando cierras más ventas, comienza cuando cambias el modo en que te ves a ti mismo como vendedor. Cuando dejas de mendigar atención y empiezas a crear autoridad. Cuando abandonas la necesidad de gustar y eliges el camino de impactar. Cuando decides que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para influir, para guiar, para servir desde un lugar más alto. Porque vender con poder no es vender desde el ego, es vender desde la verdad. Desde la conciencia de que lo que haces transforma vidas. De que tu trabajo no es solo comercial, es emocional, psicológico, humano. Porque cada vez que vendes con verdad, ayudas a alguien a avanzar. Y eso convierte tu rol en una misión, no en una tarea. Esa es tu nueva misión, vender con verdad, con poder y con propósito. Con la verdad de saber quién eres, lo que vales y lo que ofreces.
con el poder de una mentalidad entrenada que no se quiebra ante un no. Y con el propósito de elevar cada conversación, de dejar mejor a cada cliente, de hacer que cada interacción tenga sentido, aunque no termine en una venta inmediata. Porque cuando actúas desde esa energía, no solo cierras ventas, abres puertas. No solo generas ingresos, generas confianza. No solo conquistas al cliente, te conquistas a ti mismo. Y ahí es donde todo cambia. Este no es el final. Es el comienzo de una nueva forma de vender. Más consciente, más humana, más estratégica. Ya no eres un vendedor promedio. Eres un constructor de posibilidades. Un agente de cambio. Un profesional que entendió que vender no es una lucha, es un arte. No es una obligación, es un privilegio. Porque si tienes algo que ayuda, que transforma, que mejora la vida de los demás, entonces tienes una responsabilidad. Aprender a comunicarlo con impacto, con claridad, con seguridad y con respeto. Esa es tu misión a partir de hoy. Y si decides asumirla con convicción, con coraje, con humildad, entonces prepárate. Porque lo que viene no es solo un crecimiento en resultados. Es una evolución en quién eres. Y eso, cuando lo abrazas, ya no tiene vuelta atrás. Ahora lo sabes. Y ese conocimiento te cambia para siempre. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.